en Mateo capítulo 5, versículo 3 hasta el 16. Voy a empezar del 1 para ver el contexto en que el Señor está hablando. Hablando de Jesús, dice Mateo, ¿todos tienen ya Mateo capítulo 5? Dice, cuando vio a las multitudes, subió a la ladera de una montaña y se sentó. Sus discípulos se le acercaron y tomándole la palabra comenzó a enseñarles diciendo: dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Dichosos los que lloran, porque serán consolados. Dichosos los humildes, porque recibirán la tierra como herencia. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Dichosos los compasivos, porque serán tratados con compasión. Dichosos los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque el reino de Dios les pertenece. Dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte, los persiga y levante contra ustedes toda clase de calumnias. Alégrense y llénense de júbilo, porque les espera una gran recompensa en el cielo. Así también persiguieron a los profetas que los precedieron a ustedes. Ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve insípida, ¿cómo recobrará su sabor? Ya no sirve para nada, sino para que la gente la deseche y la pisotee. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse, ni se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón. Por el contrario, se pone en la repisa para que alumbre a todos los que están en la casa. Hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Un par de semanas atrás, creo que todos los que estuvimos, fuimos impactados por una preciosa palabra que no hay duda venía del corazón de Dios. Y la introducción de Jorge fue: ¿qué es lo que hay en el corazón de Dios? ¿Y qué es lo que Él requiere de cada uno de ustedes? Y Jorge Mitian tomó el ejemplo de Moisés, el llamado de Moisés para libertar al pueblo de Dios, Israel. Y él nos relataba cómo Moisés no quería ir, no quería aceptar el llamado de Dios. Y a veces ocurre que, no sé por qué, somos seres humanos, ridiculizamos a alguien como Moisés, como si Dios le está hablando a través de un milagro, la zarza que estaba ardiendo y no se quemaba. ¿Cómo puede ser tan porfiado? Si Dios me dice a mí: oye, yo te necesito para esto, ahí estoy. Porque era Dios hablando. Y Jorge nos hablaba de que Moisés nos identifica a todos. Un hombre muy débil, muy inseguro en sí mismo,
Y no hay hombre, no hay mujer que no se encuentre en esa condición. Moisés nos identifica a todos. Jeremías también, cuando fue llamado, ay Señor, por favor, yo soy muy joven, soy muy niño. Gedeón estaba escondido por ahí en una zanja moliendo no sé qué, en un lagar. Y el ángel lo saluda como valiente. Saludo valiente. Valiente. Y todos ellos reflejan un poco lo que somos nosotros en nuestra humanidad. Ahora, todos los versículos hasta el momento que el Señor dice, ustedes son la sal de la tierra y ustedes son la luz del mundo, está declarando un hecho, una realidad. Ustedes son. Ustedes son. Y lo que el Señor en esa ocasión nos hizo a todos un llamado, porque la carga de Dios es por los perdidos, por los que están gimiendo afuera, sin saber que están gimiendo. Hermanos, la palabra de Dios dice que la creación, la humanidad, gime por la manifestación de los hijos, las hijas de Dios. Pero uno ve al vecino de al lado, si se encuentra conmigo me dice, ¿vas a ver el partido de la selección, flaco? Y chicha fresca. Pareciera que no pasa nada. Pero le quiero decir una cosa. Jorge decía que todas las personas viven con una fachada, pero no es que queramos ponernos esa fachada, porque cuando yo no conocía al Señor, al igual que tú, también vivía con esa fachada. Acababa de discutir con mi esposa, grito para allá, grito para acá, pero cuando llegaba al trabajo y me preguntaban, ¿cómo estás? Bien, súper bien. Súper bien. Podía estar terriblemente quebrado económicamente, ¿y cómo te va? No, súper bien. Súper bien. Pero el gemido va por dentro. Uno lo esconde. Después de esa palabra he comentado en los contextos donde me desenvuelvo, que hasta los 30 años que el Señor tuvo misericordia de mí, yo era una persona que vivía pensando, quizá exagerando un poco, pero la idea del suicidio era muy recurrente. Cada cierto tiempo pensaba en matarme, en quitarme la vida. Ahora, mi esposa no tenía idea, ni mis hijos, ni mis hermanos, nadie sabía eso, ni mi madre. Pero yo iba por la vida contento. En el trabajo a veces, porque uno tiene que distraerse, egoístamente, flaco, vamos a tomarnos una cerveza, y a mí me gustaba cantar. Así que después de un par de cervezas me hacían cantar. Y me aplaudían. Pero ¿quién sabía lo que estaba dentro de mí? ¿Quién sabía lo infeliz que me sentía? ¿Quién podía pensar en mi mente y decir, tengo mucho más de lo que nunca pensé en la vida, ¿y por qué soy tan infeliz? Bueno, el mundo está afuera esperando la manifestación de los hijos de Dios. Dios le dijo a Moisés, ve, porque Dios no estaba confiando en Moisés, Dios estaba confiando en él. Hermanos, no era menor la tarea de Moisés. Y humanamente es tremendamente comprensible su negación. Tenía que ir a sacar a un pueblo que estaba esclavo de un imperio. Egipto era la nación más poderosa en ese tiempo, tenía un ejército poderoso. Imagínense ustedes un poco que en representación de la iglesia voy al palacio de gobierno
y me enfrento a nuestra excelentísima Presidenta de la República, honra a quienes te gobiernan, ¿ya? Si no está de acuerdo con ella, no importa, tiene que honrarla. Bueno, y le digo, ¿sabe, señora Presidenta? Vengo de parte del Señor Jesucristo y usted no tiene que llevar a cabo esta reforma tributaria, ni tiene que aprobar esta otra ley de la discriminación. ¿Qué creen que pasaría? ¡Saquen a este loco de aquí! Entonces no es menor el encargo de Moisés. Pero sabes, de acuerdo a lo que ese día Dios nos habló, Él tiene un encargo para ti y para mí. No para ir a sacar a un pueblo de un cautiverio, sino que para que saques una persona. Una persona. Una persona. Necesito un niño. Por favor, un niño chiquito. ¿Quién puede dar un niño chico para acá? Bueno, alguien que parezca como niño. Un adulto que parezca como niño. Bueno, un soltero entonces. Ya. Un muchacho soltero. O una señorita soltera. Tampoco hay. También los dones. Ahí hay una niñita. Bueno, acá hay una niñita por fe, ¿ya? De verdad, de verdad. Ustedes se tienen que hacer como niños ahora. De paso les digo, de verdad, esto va en serio. Mateo 18:1 dice, Jesús tomando un niño le dice, si ustedes no se vuelven como niños, no entrarán en el cielo. Sanos, humildes, sin rencor, sin nada. ¿Ya? Bueno, vamos a ver una niñita acá, de verdad. Yo necesito que vean una niña de 5 años, porque si no, no vale. ¿Ya? ¿Todos están viendo una niña de 5 años? Sí. ¿Amén? Bueno, todos podemos ver una niña de 5 años, pero Dios ve muchas familias. Porque esta niñita va a crecer, y lo más probable es que se case. Y lo más probable es que tenga hijos, quizás 2 o 3, y ya tenemos una familia de 5. Pero como ellos son sal y son luz, Dios les va a dar una familia para que ellos le enseñen y le discipulen. Y ya tenemos 2 familias, que hacemos unas 10 personas. Los hijos crecieron, convertidos, convierten allá, acá. Y si el Señor no viene en 30 años, ¿cuántas personas salvadas del infierno? ¿Cuántas personas ha rescatado Dios? Hermanos, una persona es muy amada de Dios. Gracias, Rosita. Es impactante, todos conocemos cuando Dios, Cristo, salvó al endemoniado gadareno. Si hay una persona que no valía un peso, hablando humanamente, era este hombre gadareno. Andaba desnudo por los sepulcros, herido, lleno de llagas, barbón. Aparte que estaba lleno de demonios, la gente lo había encadenado, no valía un peso. Sin embargo, Jesús dice que no hacía nada si el Padre no lo guiaba. Y él atravesó el lago solamente por ese hombre. Me emociono cuando lo veo vestido, había recobrado toda su conciencia y ahora estaba vestido y le decía, Señor, yo quiero ir contigo. No, ve y cuenta de los tuyos, cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. Y Dios cuenta contigo. Hermana, Dios cuenta contigo y cuenta conmigo. Amén. 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 Más fuerte, amén. Amén. Muy bien.
Hermanos, el sentir de Claudio tiene que ver con algo que Dios había puesto en mi corazón para compartirlo a ustedes. Satanás. La gran batalla de Satanás es apagar la luz en tu vida y que tu sal sea insípida. Ese es el trabajo de Satanás en tu vida y en mi vida. A veces nos olvidamos lo que la palabra, lo que el Dios Todopoderoso, que todo lo ve, nos advierte, nos enseña en su palabra. Y en Santiago 4:7 dice: sométanse a Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Resistan al diablo. Lo que está diciendo que el diablo va a venir a tu vida y va a venir a mi vida. Si yo te pregunto, ¿cuándo fue la última vez que experimentaste que Satanás te atacó? Pero que Satanás te atacó. Yo creo que pocos pueden decir, la semana pasada a las 3 de la tarde el diablo me atacó, lo enfrenté y salí huyendo. No hemos aprendido, hermanos, de verdad. No hemos aprendido a discernir los ataques del diablo. En Pedro capítulo 5 también nos dice: cuidado que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Lo que citó Claudio. Efesios capítulo 6. Porque no estamos luchando presente. Porque no estamos luchando contra carne ni sangre, sino contra principados, contra gobernadores, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. O sea, esta vida no es tan sencilla. Ahora, 9 veces dichosos, felices. Pareciera contradictorio que después de una seguidilla de felices, dichosos, bienaventurados, también está incluida el sufrimiento, las persecuciones, las calumnias por causa de Jesús. Pero esa es parte del diseño de Dios para que tú y yo seamos transformados en la semejanza de Jesús. Y en esta mañana quiero, hermanos amados, contarte una experiencia que creo que más de algunos se va a identificar con ella. En la manera como Satanás trabaja en tu vida y en mi vida, y por eso no nos damos cuenta. Hablando de los tiempos que se están viviendo y tiempos futuros, Apocalipsis 13:11 dice Juan que vio subir otra bestia, una segunda bestia, que recibe todo el poder de la primera bestia y hace muchas señales y milagros para engañar al mundo. Y esta bestia tenía cuernos de cordero, pero hablaba como dragón. ¿Cómo se imaginan ustedes que es la voz del dragón? Hablaba como dragón. También en la misma Apocalipsis del dragón también representa a Satanás. También se le dice a Satanás el dragón. ¿Cómo es la voz del dragón? ¿Cómo se imaginan? ¿Cuántos están de acuerdo con una voz grotesca? Yo digo. ¿Se imagina una voz así? A ver, ayúdenme. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Levante la manito, por favor. Toda manito arriba. La cuarta parte. ¿Quieren saber cómo habla el dragón? ¿Quieren escuchar cómo habla el dragón? ¿Sí? Dios nos muestra en la Escritura cómo habla el dragón o cómo habla Satanás. Escuchen bien.
Así que Dios les dijo que no coman de ningún árbol. Esa es la voz del dragón. Si eres el Hijo de Dios, mira, llevas 40 días de ayuno. Estás en un sufrimiento extremo. Mira esas piedras, las podrías transformar en unas marraquetas calentitas, ricas. Recuerdo que una vez estaba ayunando y ustedes saben que vendía fruta y la mejor fruta del barrio. Me quedan algunos plátanos afuera por si acaso. Y a mí me gustan mucho los plátanos manchaditos, así maduros, manchaditos, como con pequitas. Y estaba vendiendo plátanos y de repente tomé una rama de plátano así y el olor era un perfume. Ay, qué ganas de sacar un... Y era un día de ayuno, ¿no? Imagínense, 40 días, ¿cómo estaba el Señor? Pero hermanos, la sutileza de Satanás. Estaba viviendo un momento tremendamente complicado. Me sentía, iba a decir idiota, y mi esposa va a pensar si siempre eres así. Bueno, de hecho me lo dice, no así, no tan fuerte, ¿ah? No, ella me dice, ella me habla así, mi señor, mi amor. Creo que está usted un poquito así chiquito, alteradito, ¿ya? No, ella es muy tierna. Bueno, la estaba pasando mal, y uno piensa, bueno, Señor, me estás tratando, me estás operando, pero ya, esto se prolongaba demasiado tiempo. Y finalmente, Señor, ¿estoy equivocado? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando conmigo, Señor? La verdad es que me siento demasiado carnal. Me hizo bien esto de la carne, tiene que salir. Hay momentos, hermanos, en que tú tienes que reflexionar sobre lo que estás viviendo. Pararte y mirar a Dios a los ojos en el nombre de Jesús. Háblame, Señor, corrígeme. Hasta que Él te hable. Y Él habla. Y aquí el punto. Aquí el punto, hermanos. El dragón, como hablaba Claudio, me tenía engañado con algo que yo describí, la queja silenciosa. La queja silenciosa. Escucha bien, porque creo que más de alguno acá está lleno de quejas silenciosas. Escucharon la voz del dragón y no discernieron que era la voz del dragón. Por favor, ayúdenme. ¿Cuántos? Porque todos recibimos, en el día a día, recibimos cosas que nos afectan, sí o sí, sí o no. Sí. Cosas que no te gustan, que te producen una emoción ingrata, desagradable. ¿Qué hacemos con eso? Les digo, la mayoría de nosotros nos guardamos ese sinsabor, esa emoción negativa, esa emoción que por último, como uno no puede quejarse, a esta altura este pastor tiene alguna gracia, alguna pequeña madurez de tratar de no quejarme. Y cuando se me escapa una queja verbal, me arrepiento, pero rápidamente me doy cuenta que el Señor, perdona, me estoy quejando. Pero el Señor me mostraba que había muchas situaciones que no me quejé, pero lamenté acá adentro. Y se iban acumulando. Hay dos ejemplos para graficar
lo que sucede cuando no tratamos conforme a la palabra con estas quejas silenciosas. Escuché que alguien vio en un programa de televisión, de estos programas que muestran cómo se desarrollan los animales, cómo procrean, etcétera, etcétera, que había un tipo de avispa que para procrear pinchaban un bichito, me imagino, no sé qué bicho era, pero era un bicho. Entonces lo pinchaban en el espinazo y ahí le ponían el huevo. Imagínense. En el tiempo, este huevito empezaba, o este avispo o avispa, empezaba a desarrollarse. Esta avispa empezaba a comer de este bicho donde había sido arrojada. Y lo empezaba a comer, a comer, a comer lentamente hasta que mataba al bicho, pero seguía comiendo, pero cuando terminaba de comerse el bicho ya podía volar. Extraordinario. Otro ejemplo, no sé cuántos han escuchado que hay un tipo de tortura que no hay duda que es para sacar información, pero que lleva a la muerte a las personas también. Amarran a una persona, la inmovilizan, le fijan la cabeza y le empieza a caer una gotita de agua. No sé si han escuchado eso. Día y noche. Si la persona no habla lo que ellos quieren, o si la persona quiere que muera, lo van a dejar morir. Pero yo estoy convencido, si me ponen a mí o a cualquiera de nosotros en esa situación, ¿cuántas gotitas de agua me podrían golpear y no me hacen daño? Yo creo que podría, de verdad, unas 100, quizás 200, y no me hace daño. Pero ya va a llegar un momento en que mi psique va a empezar a complicarse y las personas todas terminan trastornándose, perdiendo la razón y finalmente mueren. El bichito siguió viviendo, todo bien, hasta el día en que la avispa empezó a alimentarse y empezó el día de la muerte del bichito. Lo mismo, lamentablemente, quizás cuántos casos hay de esta tortura de la gotita de agua. Pero hermano, esto ilustra lo que el diablo hace en la iglesia. Lo que más dividendo le da a Satanás es la mentira sutil. Es hacer que el creyente viole una palabra claramente establecida por Dios. La palabra de Dios dice claramente, 1 Tesalonicenses capítulo 5, 18, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con ustedes. Entonces recibimos algo desagradable de quien sea, de tu hijo, de tu hija, de tu esposo, de tu esposa, de tu papá, de tu mamá, te golpea con algo desagradable. Si Dios dice dar gracias en todo, es en todo. Si tu mente o mi mente me dice que parece que es exagerado, yo tengo que rechazar eso y creerle a Dios. Pero les digo, hermanos, hay millones de creyentes, hombres y mujeres, que quedaron botados en el camino porque Satanás los sacó. No existe ninguna iglesia del Nuevo Testamento que haya perdurado en el tiempo. La iglesia de Jerusalén desapareció.
la iglesia más gloriosa, instituida por los apóstoles que vivieron con el Señor, establecida por ellos, con milagros tremendos. ¿Dónde está? ¿Qué creen ustedes que pasó? ¿Lo hizo Satanás o no lo hizo Satanás? La iglesia de Antioquía, la iglesia de Éfeso, ¿dónde están? Y por muchos cientos de años, por la misericordia de Dios, quedaron algunos pequeños remanentes de luz y sal, y que pudo continuar la salvación del hombre a través del Evangelio, a través de Cristo. Tenemos que examinar nuestras vidas, hermanos, y todas las quejas silenciosas, y todas las quejas que salieron de tu boca, de verdad, hay que arrepentirse. Señor, perdóname, no te he creído. He vivido quejándome, Señor, perdóname, no te he creído. La palabra dice que a los que aman a Dios, ¿qué dice? Todas las cosas ayudan a bien. Tienes un jefe injusto, te trata mal, te comete injusticia, estoy hablando de cosas ciertas, te basurea, te hace, ¿cómo se dice cuando? Bullying. Estoy hablando de cosas ciertas, no estoy inventando, de discípulos que están siendo maltratados psicológicamente. Por lo menos tengo en la mente un jefe. Pero Dios dice: todas las cosas ayudan bien a los que me aman. Mateo capítulo 5 empieza las bienaventuranzas y nos establecen en el versículo 3: felices, felices los pobres en espíritu. No los pobres de espíritu, sino en espíritu. Les digo la diferencia. Un pobre de espíritu es una persona acomplejada, que vive con una ruina interior, no importa cuál sea la situación. Pero una persona pobre en espíritu significa que se hace pobre en espíritu, se hace dependiente absolutamente de Dios. Puede tener la mejor situación, pero dice: Dios, sin ti no soy nada. Y esa es la verdad. ¿Con cuántos millones se compra el perdón de los pecados? No hay. Entonces, bienaventurados, dichosos los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Tiene que ver con la conversión, tiene que ver con el nuevo nacimiento, tiene que ver con la libertad de esta humanidad egoísta, orgullosa y rebelde. Y es en esta nueva humanidad, en esta nueva naturaleza, donde Dios vive dentro de ti, es que Dios nos envía a libertar a los que están cautivos. Es en esta realidad. Moisés, cuando recibe el mandamiento de Dios, le dice: ve. Éxodo 3:12. Ve, porque yo voy contigo. Ve, porque yo voy contigo. ¿Y qué nos dice el Señor Jesucristo? Mateo 28:20. ¿Qué dice? Había un teólogo acá. ¿Alguien lo puede decir de memoria? He aquí, yo estoy con vosotros. Yo voy contigo. Yo voy contigo. Hermano, la iglesia está en la tierra para hacer luz y sal. La iglesia está en la tierra para llevar a la salvación a aquellos que no tienen salvación. La iglesia está en la tierra para continuar con el ministerio de salvación de nuestro Señor Jesucristo. Solamente que nosotros no vamos a morir crucificados como lo hizo nuestro Señor. Estamos para eso. Si no tenemos, hermanos,
si no tenemos en mente que el Señor dijo, cuando venga el Espíritu Santo recibirán poder para hacer luz y sal, para ir a salvar. Si no estamos viviendo así, hermanos amados, estamos engañados. Estamos engañados. Porque mientras hacemos la obra de salvación, el Espíritu Santo está trabajando en cada uno de nosotros para que Cristo sea formado en cada uno de nosotros. Creo que esto ya lo conté. De repente una inquietud, porque tenemos que estar en esta vida orando por la gente, orando por los vecinos, y aunque no se conviertan como ocurrió en este caso, siempre orando por los vecinos. De repente el Señor me pone una inquietud de visitar un hogar donde vivo, y estaba ahí, y dice, Señor, es tuyo esto, porque no había voz nada, sino que fuera. Ya no aguanté más, dije, ya voy. Total, no sé qué iba a pasar, pero nada, iba con ir. Y llegué. Me recibió él, ya me conocía, habíamos estado en un cumpleaños juntos. Y me hizo pasar. La esposa no estaba en ese momento, me siento y la veo pasar hacia la cocina y ella me mira, me saluda y yo le digo, ven, dame 5 minutos. A todo esto, hermano, la verdad, ella muy nervioso. ¿Ya? ¿No me creen si le digo que soy un poco tímido, cierto? No, ya. Era. Y estaba nervioso, ¿qué voy a hablar? ¿Qué voy a decir? Pero qué importante es solamente ir. Y Dios va a hablar. No hallaba qué decir. Bueno, se sentó ella y empecé a hablar cualquier cosa. Pero cualquier cosa. Y dentro de esa cualquier cosa que no tenía que ver con Dios, de repente ella dice, ¿sabe? Eso que dijo usted me llama la atención, no me acuerdo. Pero de repente empezamos a conversar, y de repente llegamos a tocar las cosas del Señor, las cosas de Dios, no recuerdo qué era, y de repente ella, por eso este matrimonio no da para más, por eso ya no te aguanto más, por eso ya... Y el marido tenía unos ojos, y tratando de ser educado, le dice, pero ¿por qué me dices eso ahora? Como diciendo delante de un extraño. ¿Por qué me dices eso ahora? Te lo he dicho de muchas maneras y tú no quieres entender. Bueno, ahí les dije que Dios me había enviado. Ahí les dije que Dios les amaba. Y para mi sorpresa no se han convertido, porque después de semejante cosa es para que alguien diga aquí estoy. Bueno, les prediqué, después ella fue a nuestra casa, oramos por ella, lo invitamos al matrimonio. Por un tiempo el marido me hacía el quite porque estaba avergonzado, y lo invitamos a tomar once para evangelizar, no para atropellar con el evangelio. Y aquí, hermanos, por favor, deja un día a la semana, un día, por favor, un día a la semana para visitar a alguien por quien estás orando, una vecina, un compañero de trabajo, un pariente. No lleves nada en tu mente para hablar, porque Cristo va contigo. Dios va contigo. A lo mejor vas a dar una palabra, a lo mejor no vas a hacer nada, a lo mejor de repente, ¿me permites orar por ti? Les digo, hermano, nadie va a rechazar que ores por ellos. Y en la oración, el evangelio, hermanos, Señor, gracias porque moriste por nuestros pecados, gracias porque resucitaste, gracias porque todo lo que estemos contigo no vamos a ir al infierno, y si este no se arrepiente se va a ir al infierno. No. Pero podemos declarar, sembrar el evangelio. Señor, que ellos y todos nos encontremos en el día del juicio en Cristo, para que entremos en tu gloria eterna. No sé. No tienes que pensar en nada, hermano, solamente tienes que pensar que tienes que ir. Deja un día para visitar.
Porque sabes, cuando tenemos esta carga en el corazón, estamos alineados con el corazón de Dios. Estamos viviendo para Él. Estamos cumpliendo, busque el reino de Dios y su justicia, entendiendo que también estamos viviendo toda la vida del reino. Entendiendo que estamos amando a nuestra esposa como Cristo, como a la iglesia. Entendiendo que en el trabajo estás siendo puntual. Estás trabajando honradamente, como si fuera para el Señor. Luz y sal. Luz y sal. Estamos viviendo como el Señor nos enseña en la palabra. Y aquí quiero decir algo. Y aquí estoy terminando. Despiértate tú que duermes y la luz de Cristo te esté pasando. Cuando los pastores me invitaron a compartir la palabra, me tomé mi tiempo. Por favor, deja orar. Y estuve preguntando al Señor, Señor, ¿tú quieres que vaya? Y encontré que no tenía ninguna excusa para no venir. Y digo esto porque el trabajo en Mayoco es arduo. Hay harto trabajo, ¿ya? No es que no quiera estar con ustedes, no es así. Ya venimos con mucha alegría. Y ya dije que sí y empecé a orar por la palabra. Señor, ¿cuál es la palabra que mis hermanos necesitan y que yo también necesito escuchar? Y empecé a orar. Y recibí un llamado telefónico de un hermano de acá de ustedes, se encuentra acá en este momento, y me dice, él no sabía que yo tenía que predicar hoy día. Hermano, tuve un sueño y se lo quiero compartir. ¿Sabe por qué se lo quiero compartir? Porque yo lo vi a usted en el sueño. Y el sueño es el siguiente, me dice. Y estaba yo en una reunión, habían como 15 personas, parece que era un cumpleaños, y en la otra habitación había una torta. Entonces de repente vamos a comer la torta, pero de repente yo, esperen, porque yo tengo una palabra del Señor. Y él va a su bolsa a sacar la Biblia, esperen porque tengo una palabra del Señor, pero ni ahí con él. Se fueron a comer la torta. Y yo estaba en el sueño. Y él me ve a mí. Y me dice, no me acuerdo, hermano Lito, pastor Lito, tengo esta palabra y yo creo que si usted la da, a usted lo van a escuchar. Y dice que me vio con una Biblia muy grande. Y yo iba y le entregaba esta palabra a los hermanos. Y es la palabra que les estoy entregando, que termina así. El sermón del monte termina con el Señor haciendo una advertencia. Hace 3 advertencias, pero esta es la última. Los 2 fundamentos. Y Él dice, el que escucha mi palabra y la pone por obra, le voy a comparar a un hombre prudente, a un hombre sabio, que cavó, sudó, pero puso el fundamento sobre roca, sobre algo sólido, seguro. Y vinieron las tormentas y los vientos y dieron con fuerza sobre esa casa. Pero la casa se mantuvo porque estaba fundada en la roca. Y el que escucha mi palabra, y no la obedece, no la pone por obra, le voy a comparar con un hombre insensato, necio, estúpido. Porque vinieron también, cavó sobre la arena, edificó sobre la arena,
Y vino la tormenta, los vientos golpearon y fue grande, y fue muy grande su ruina. Y él, esta es la palabra, hermano. Esta es la palabra, este es el sueño. Porque era Mateo 5 y este ejemplo de los dos fundamentos. Podemos hacer muchas cosas, hermano, muchas cosas buenas, pero si no tenemos la carga de Dios para salvar a los perdidos, estamos viviendo equivocados. Hermanos, por favor, estamos viviendo equivocados. La iglesia está aquí en la tierra para ser puerta de salvación, mientras Dios trabaja en tu vida y en mi vida. Dios nos ama, de verdad. Tú eres precioso, tú eres preciosa. Tú no sabes lo preciosa que eres para Dios. Tú no sabes, joven, anciano, no sé la edad que tienes, pero tú no sabes lo precioso que somos para Dios. Nos ama intensamente, nos ama intensamente. Y Él con su amor va con nosotros, buscando a los perdidos, las perdidas. No se olviden qué hay en el corazón de Dios y lo que quiere de cada uno de nosotros. ¿Cuenta contigo el Señor? Hija, el Señor dice, cuento contigo. Hijo, cuento contigo. Deja un día a la semana, cada vez que tengas oportunidad, testifica de Jesús. Lo que salga de tu boca, pero testifica de Jesús. Cierra los ojos, por favor. Aquellos que se identifican con la queja silenciosa, aquellos que se quejan y no le dan gracias a Dios, que se sienten identificados con esto, cierre los ojos, por favor. Yo quiero que te pongas de pie, porque quiero orar por ti. Todos aquellos que no le están dando gracias a Dios por todo, porque todas las cosas ayudan a bien. Todos los que tienen quejas de cualquier tipo, por favor, por una enfermedad, por cualquier cosa que te afectó, cualquier cosa que no diste gracias a Dios, porque hay cosas muy dolorosas, hay cosas difíciles, hay cosas muy difíciles que van contrario a la razón. Dios, no entiendo por qué te amo, te serví y por qué permites esto. Sí, hay cosas muy difíciles que Dios permite, pero si Dios la permite, hermano, hermana, amada, es su amor. Y Él no nos pide que entendamos, sino que le creamos. Que le creamos. Padre, gracias por tan grande amor. Un amor que quizás en tu presencia lo perfecto vamos a entender. Ahora no lo podemos entender. Solo sabemos que nos has salvado, que has perdonado nuestros pecados, que nos has revelado a tu Hijo que murió y resucitó por cada uno de nosotros. Que en Él hemos sido redimidos, que en Él hemos sido aceptados como hijos, como hijas tuyas, Dios. Señor, yo te pido por las personas que están de pie, que tú borres este pecado de queja que ha robado vida de Cristo. Ha robado vida de Cristo, vida de resurrección. Señor, tu perdón para ellos y sanidad para ellos. Te pido un bautismo de fe para ellos, Dios. Límpiales de todo lo que el diablo ha hecho en sus vidas, Dios. De todas esas mentiras que el diablo ha puesto sin que se den cuenta. Por favor, Señor,
que se vayan llenos de ti para testificar de la dicha que tú produces en nuestras vidas, de la esperanza de vida eterna que tenemos en ti. Que vayan llenos de gozo para testificar de tu amor, de tu poderoso amor en Cristo Jesús. Y a todos los demás, Dios, fuego de salvación, fuego de Cristo para testificar de tus maravillas, de tu amor, de tu gran amor, de la bendita esperanza que tenemos en Cristo. Dios, muchas gracias. Muchas gracias por cada uno de los presentes, Dios. Pido, Padre, bendición para cada hogar representado acá. Padre, en el nombre de Jesús, cada familia representada acá, sálvales, Dios. Sálvales de tu juicio que viene. Sálvales, Dios. Gracias, Dios. Que tu Espíritu Santo, nos guíe a los perdidos, Dios. Fuego de buenas noticias para los perdidos. Fuego de buenas noticias para los perdidos, Dios. Por favor, gracias por este precioso contexto, Dios. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén y amén.